poderoso. Oiga como dice, sed sobrios, estar atento, o sea, estar al pendiente y velar, no te duerma, despierta, es lo que está diciendo. Entonces dice la razón, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Amén. Puedes sentarte. Hoy yo quiero hablar 4 principios para que el diablo no te engañe. Dile que está a tu lado. 4 principios para que el diablo no te engañe. Para que el diablo nunca te engañe. Ustedes saben que durante todo el tiempo que yo he tenido en las cosas del Señor, en el Evangelio y todo esto, me he dado cuenta que el enemigo engaña mucho a los hijos de Dios. El enemigo busca siempre la manera de engañar a los hijos de Dios. Y realmente él anda como león rugiente buscando sus víctimas. Y da pena que gente con tanto talento, personas con tanto llamado, personas con potenciales increíbles de parte de Dios en ello, se dejan engañar y pasan los años, pasan los días y lo que Dios quiso hacer en ello nunca lo hizo por la simple razón de que se dejaron engañar del enemigo. ¿Han visto gente así? Gente que tienen talentos increíbles, que tú dices, wow, qué talento tienen. Cómo Dios lo usa, cómo Dios lo va a usar, pero se dejan engañar. Y hoy yo quiero hablarte de 4 cosas que si tú lo haces, el diablo nunca te va a engañar. Dile que está a tu lado, no te dejes engañar del diablo, dile. Dile, no te dejes engañar del diablo. Porque él busca la manera de cómo engañarte. Y aún más, la victoria de los hijos de Dios radica aquí. Porque es fuego cruzado. El diablo te quiere engañar para que tú no recibas y tú quieres conectarte de Dios para que reciba. Oiga cómo es una batalla. Todos los días el diablo tiene un plan para engañarte. Todos los días. Todos los días, desde que sale el sol, hay un plan diabólico en tu contra. Todos los días. Y todos los días tú tienes que saber que ese día tú tienes que tener la victoria. ¿Me estoy dando a entender? Ese día tú tienes que... Hoy tú tienes la victoria. Dile que está a tu lado, yo tengo la victoria. Porque estoy en la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y yo estoy seguro que aquí hubieron gente que hoy tuvieron batalla para llegar al culto, ¿verdad que sí? Hubieron gente que si se dejaban llevar de la batalla no tuvieran... Hubieron personas que recibieron llamadas, recibieron invitaciones, ¿verdad que sí? Recibieron de todo para no estar aquí, pero dile que está a tu lado, estoy aquí y voy a recibir todo lo que Dios tiene para mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? De lo primero que te voy a hablar, miren, son 4 principios básicos, sencillos, que todo el mundo lo conoce, pero yo quiero hablarte de eso porque yo he descubierto por la Biblia y por todo lo que he estudiado acerca de los hombres de Dios y mi propia vida, que el que hace estas 4 cosas sencillas, el diablo no lo engaña. No puede, es imposible que el que hace estas 4 cosas que yo te voy a hablar hoy, el diablo lo engaña. Imposible. Si hace y son sencillas, tú las conoces, pero yo hoy quiero hablar de eso. Y quiero hablar hoy de la oración, del ayuno, del estudio de la palabra y de congregarse. El que ora, ayuna, estudia la palabra y se congrega, el diablo no lo puede engañar. ¿Usted sabía eso? Todo el que se descarría, todo el que el diablo lo engaña, dejó de orar, dejó de ayunar, dejó de estudiar la Biblia y dejó de congregarse. Y viene y sucede de manera gradual.
Tú comienzas a entender que no hay que ir tanto a la iglesia. Comienza a entender que no hay que orar tanto, está cansado. Comienza a entender que no hay que leer tanto la Biblia, que para qué yo voy a estudiar tanto la Biblia. Y comienza a entender que no hay que ayunar. ¿Y por qué hay que ayunar? A mí me da demasiada hambre. A mí me da, yo me enfermo, una gastritis y una cosa. Y hay batalla. Y cuando tú vienes a abrir los ojos, ya está en el mundo. Ustedes saben, tan sencillo como eso. Y yo quiero empezar con la oración. ¿Por qué? Porque ¿qué es la oración? Présteme mucha atención aquí. ¿Qué es la oración? La oración es hablar con Dios. ¿Verdad que sí? La oración no es más que hablar con Dios. Es tan importante que Jesús, en el libro de Mateo, capítulo 26, verso 41, le dice a sus discípulos: si ustedes no quieren entrar en tentación, tienen que orar. Orar y velar para que no entren en tentación. ¿Por qué? Porque el que ora se fortalece. El que ora recibe. ¿Por qué? Porque tú te pareces con lo que tú pasas tiempo. Mientras más tiempo tú pasas con algo, tú terminas pareciéndote a ese algo. Mientras más tiempo tú pasas haciendo algo, tú terminas pareciéndote a eso que tú estás haciendo. Mientras más tiempo tú pasas en oración, más tú vienes pareciéndote a Dios. Moisés en una ocasión subió 40 días a orar a un monte, al monte Sinaí, a donde se le revelan las tablas, se le revelaron los 10 mandamientos, los mandamientos y todo. Y cuando Moisés descendió de ahí, la Biblia dice que descendió resplandeciente. La Biblia revela que había que ponerle un velo porque tú no podías ver el rostro de Moisés, porque el rostro de Moisés resplandecía. Pero no resplandecía porque él se puso maquillaje. No resplandecía porque estaba pasando tiempo delante del sol o cualquier otra cosa. Resplandecía porque pasó demasiado tiempo orando a Dios. Y cuando tú pasas mucho tiempo orando, tú terminas pareciéndote a Dios. Y te puedo decir algo que lo puedes poner como práctica. Comienza a dedicar tiempo a la oración y si quieres deja de maquillarte. Que Dios pone una gracia, un resplandor que solamente se le ve a la gente que ora. ¿Me estoy dando a entender? Hay una belleza que solamente se le ve a la gente que ora. Hay una unción que solamente la recibe la gente que ora. Hay un poder de Dios que solamente lo recibe la gente que ora. Por eso no todo el mundo recibe igual, porque no todo el mundo ora igual. Dile que está a tu lado: ora para que reciba. Pasar tiempo en oración te afina. Pasar tiempo en oración te hace ser sabio. Pasar tiempo en oración te hace discernir en los tiempos. ¿Por qué? Porque cuando tú oras, Dios te da estrategia. Cuando tú oras, tú sabes coordinar bien la emisora de Dios. Dios siempre está hablando, pero no todo el mundo tiene coordinada la emisora del cielo. Lo que se está hablando ahora mismo en una emisora, yo no sé qué es lo que es. ¿Por qué? Porque no tengo ni el radio prendido, pero tampoco tengo la frecuencia por donde se está hablando. Dios siempre está hablando, pero solamente están conectados a la frecuencia la gente que ora. ¿Cuántos dicen amén? Si tú quieres escuchar a Dios, ora para entonces Dios afine tu oído y lo puede escuchar. Por eso hay gente que nunca van a escuchar a Dios, porque no ora. Y el que me dice a mí que Dios le habló y no ora, no le habló Dios. ¿Se está entendiendo? No, que a mí Dios me habla. ¿Cuánto tiempo tú pasas en oración? No, yo casi no estoy orando. A ti no te habló Dios. ¿Se está entendiendo cómo es? No, porque yo recibí una visitación y Dios me dijo que tú estás orando. No, a ti lo que Dios debió de decirte fue que ore. Y luego que Dios te dijo que ore, entonces Dios te va a decir todo lo otro. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios le habla al que ora. ¿Cuántos están aquí? Dile que está a tu lado: ora. La oración es una disciplina. Yo no puedo orar cuando a mí se me antoje. Yo tengo que hacer una disciplina de oración. Yo tengo que decir: yo voy a orar todos los días a tal hora, de tal hora. Yo voy a orar todos los días a esta hora. Y lo que se presente, que se espere. Porque
yo voy a hablar con alguien que es muy importante. Y yo te voy a decir una cosa, una hora de oración vale más que un día entero con cualquier persona de este mundo. ¿Se entendió eso? Tú pasas una hora de oración y eso vale más que pasar una hora con el presidente, que pasar una hora con el ministro más grande, que pasar una hora con tu predicador favorito. Una hora de oración vale más que pasar tiempo con cualquier persona que existe en esta tierra. Y cuando tú haces disciplina de orar, se da el caso que luego tú no puedes vivir sin oración. Porque la oración se vuelve tu respirar. ¿Por qué? Porque cuando tú oras, tú te afinas. Cuando tú oras, tú sabes qué decir en el momento que lo tienes que decir. Sabes cómo actuar. Cuando tú oras, el diablo no te engaña. ¿Por qué? Porque lo que el diablo te dice, tú dices, vamos a llevarlo en oración. ¿Me estoy dando a entender? Cuando el diablo viene a decirte algo, tú dices, ok, vamos a llevarlo en oración. Porque el diablo sabe decir, la Biblia dice. El diablo le dijo a Jesús, pero la Biblia dice que Dios va a mandar a sus ángeles a cuidarte. Tú te puedes tirar. Pero como Jesús tenía 40 días haciendo ¿qué? Y orando. Entonces Jesús le dijo, no, la Biblia también dice. ¿Me estoy dando a entender cómo es? Entonces cuando tú oras, el diablo a ti no te puede engañar. Porque todo lo que el diablo te diga, tú lo vas a llevar en oración. Porque tú sabes que tú necesitas respuesta de Dios antes de tú hacer cualquier cosa. Antes de tú tomar cualquier decisión, tú necesitas llevarlo en oración. ¿Por qué? Porque si tú eres hijo de Dios, tú necesitas que tu papá te guíe. Tú necesitas que Dios te diga, muévete por aquí. Porque tú dependes solamente de Él. Ahora, cuando tú crees que la cosa tú la puedes hacer a tu manera, entonces tú lo haces sin oración. Pero yo te aseguro que cuando tú oras y sin desesperación, porque el diablo siempre viene disfrazado de desesperación. Mire, eso es hoy que hay que resolverlo. No, hoy no, hay que orar. Pero eso hay que hacerlo ahora. No, hay que orar. Pero mira que una oportunidad. No, hay que orar. Pero que si tú no lo compras hoy, lo compra otro, que lo compre otro. Yo necesito orar. Dile que está a tu lado, no te desesperes para que el diablo no te lleve. Necesitamos orar para tener dirección. Necesitamos orar para tener conexión. Si tú oras, el diablo no te puede engañar. ¿Por qué no te puede engañar? Porque tú hablas con Dios. Porque Dios pone el sentir. Y no es que te guste, es que Dios pone el sentir. A principio no te va a gustar orar, porque orar es una disciplina. A principio tú vas a orar 15 minutos y tú vas a entender que ya tú tienes 5 horas orando. Porque orar es una disciplina. Pero cuando tú dices, yo voy a orar y yo voy a hablar con Dios. Y si me cansé de orar, voy a poner una canción, pero aquí yo voy a adorar a Dios. Y voy a estar de rodillas. Y voy a hablarle a Dios todo lo que está pasando. Entonces Dios te llena. Y tú te vas a dar cuenta que tú vas a recibir más. Tú vas a sentir más a Dios. Tú vas a sentir más la gloria de Dios. Hay cosas, puertas que se van a abrir porque tú oraste. Porque hay puertas que están cerradas porque solamente la abre la oración. Hay batallas que solamente la vence la oración. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, cuando tú oras, cuando tú tienes una disciplina de oración, no te llega las influencias del diablo. Porque las influencias del diablo te llegan hoy, ahora mismo. Pero cuando tú vas en oración, Dios te sacude. Y Dios te dice, eso no es de Dios. Viene un chisme y Dios te dice, eso no es de Dios. Viene un comentario, tú vas a oración y Dios te dice, eso no es de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Viene alguien y te ofrece algo y Dios te dice, eso no es de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Pero eso sucede cuando tú oras. Cuando llevamos nuestras cargas y nuestra vida en oración. En la Biblia todo el mundo oraba. Todo el que Dios usó oraba. Toda la gente de Dios oraba, incluyendo a Jesús. Daniel oraba 3 veces al día, fijo, a una hora específica. José oraba, Moisés oraba, Abraham oraba, Jacob oraba, Isaac oraba, los discípulos oraban. En la Biblia todo el mundo ora. ¿Y por qué tú no quieres orar? Dile que está a tu lado, ¿qué es lo que te pasa? ¿Y tú por qué no quieres orar?
¿Tú quieres ver milagros? Ora. ¿Tú quieres que los cielos se abran? Ora. ¿Tú quieres que las bendiciones se aceleren? Ora. El que ora se acelera lo que Dios tiene para ellos. Porque cuando tú oras, tú entras en un portal que solamente entran los que oran. Es que en Dios hay cosas que no son para todo el mundo. Y me disculpan la gente que dice, no, pero que Dios, no. Yo tengo un compromiso con enseñar lo que la Biblia enseña. Hay cosas que no son para todo el mundo. Hay cosas que son para los que oran. Pablo dijo, oren sin cesar. Oren en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Pablo enseñó siempre sobre la oración. Los discípulos enseñan siempre sobre la oración. Jesús le decía a sus discípulos, espérenme aquí. ¿Y qué tú vas a hacer, Jesús? Voy a orar. Y se iba a orar y volvía a las 5, 6, 10 horas después. Y cuando lo desesperaban, le decían, Jesús, pero tenemos que ir a tal sitio, váyanse adelante, que yo lo alcanzo. Porque no comprometo mi tiempo de oración. Y Jesús, cualquier cosa, estaba orando. Lean la Biblia, todo lo que tú lees en la Biblia, tú vas. Jesús hizo muchas cosas, pero primero Jesús oraba. Vamos a orar, vámonos para el monte, vámonos para allí. Jesús paraba orando. ¿Por qué? Porque Jesús entendía que es más importante hablar con Dios que hablar con los hombres. Cuando tú pones como disciplina, y escúchame bien aquí, cuando tú pones como disciplina hablar más con Dios que con los hombres, tú te vuelves indetenible. Cuando tú digas, yo voy a hablar más con Dios que con los hombres. Cuando tú digas, es que yo he hablado, ¿cuánto tiempo yo tengo en el celular hoy? 7 horas. ¿Cuánto tiempo yo he hablado con la gente hoy, con los seres humanos? Bueno, yo he hablado, no, yo tengo que comenzar a rebajarle tiempo a los seres humanos y comenzar a hablar más con Dios. ¿Me entiendes a entender? Y no es que tú siempre tienes que estar de rodillas, no, hasta en el trabajo tú puedes estar, gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Te bendigo, Señor, tú eres grande. Tú eres poderoso. Conduciendo, Señor, tú eres grande. Señor, tú eres el que lleva el timón. Señor, tú eres poderoso. Tú tienes poder. En la universidad, Señor, tú eres poderoso. Señor, ayúdame, Dios, a aprenderme esta batalla. Señor, ayúdame, Dios. Tú eres grande. En tu casa, Señor, ayúdame, Señor. Tú tienes el control de esto. Y donde quiera que tú te muevas, orando. Tú vas a orar tanto que la gente va a querer desear hablar contigo. Porque el que ora, cuando tú hablas un poquito con el que ora, se nota. Porque el que ora bendice. ¿Me entiendes a entender? El que ora aporta bendición. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Y se recibe orando. ¿Cuántos dicen amén? Se recibe orando. Cuando tú oras, tú recibes para darle a la persona que te rodean. ¿Tú quieres dar amor? Ora. ¿Tú quieres dar perdón? Ora. ¿Tú quieres tener poder para cuando tú ores las cosas pasen? Ora. Tú quieres que la gente que te desean el mal se pongan nerviosos cuando estén cerca de ti y digan, es que yo no sé lo que tiene porque tiene algo especial. Ora. Porque el que ora, Dios lo bendice. ¿Se entendió eso? El que ora, Dios no pelea por gente que no ora. Dile que está a tu lado, Dios pelea por ti. Díselo. El pastor vino hoy regado. Dios no pelea por gente que no ora. Por eso hay gente que se van a pasar toda su vida esperando que Dios le dé la victoria. Dios no se la va a dar. ¿Por qué? Porque Dios tiene compromiso con el que ora. Dios tiene compromiso con la gente que ora. Si tú oras, Dios tiene compromiso contigo. Si tú no oras, hay batalla. Dios está comprometido con la gente que pasan tiempo con Él. Y si tú no quieres probar eso, esta semana propon en tu corazón orar. Y te garantizo que el domingo tú vas a tener un testimonio que contar. ¿Me entiendes a entender? Esta semana tú dices, yo voy a orar. Vamos a ver si lo que el pastor dice es verdad. Vamos a orar. Me voy a levantar y voy a orar. En la tarde voy a sacar un tiempo de oración. En la noche antes de dormir voy a orar. Y yo te aseguro que el domingo tú vas a tener un testimonio que contar. Pero eso es seguro, seguro. ¿Por qué? Porque el que ora acelera las bendiciones. El que ora rompe las cadenas. Orando, es orando que las cosas se pelean. No se pelean hablando, es orando. No se pelean dando a entender que te está pasando, es orando. Cuando tú aprendes a llevar tus cargas al Señor, Dios se hace responsable de lo tuyo.
Porque fue muy fuerte lo que habló nuestro hermano Breñel hace un momento, cuando dijo que no todo está en la mano de Dios. Hay cosas que todavía están en tus manos. Pero es orando que se lleva la mano de Dios. Pero si tú no oras, ¿cómo tú llevas tus batallas a la mano de Dios? Dile que está a tu lado. Hay que orar. ¿Qué pasa? El ayuno. Si tú oras, el diablo no te puede engañar, porque tú oras. Pero si a eso tú le agregas el ayuno, ¿usted sabe lo que es ayuno? Ustedes saben que hasta los brujos ayunan. Ustedes saben que los sacerdotes diabólicos ayunan. Ellos ayunan. Ustedes saben que todas las religiones del mundo ayunan. Los budistas ayunan. El islam ayuna. Todas las religiones del mundo, todo lo que tiene que ver con el espíritu, ayuna. Porque ayunar no es solo dejar de comer. Ayunar abre una conexión al mundo espiritual. ¿Cuántos están aquí todavía? Ayunar abre una conexión al mundo espiritual. Que cuando tú ayunas, hay una gloria que solamente tú la puedes experimentar. Hay un poder de Dios que solamente desciende sobre la gente que ayuna. Dile que está a tu lado, ayuna. Porque el ayuno fortalece el espíritu. El ayuno es un alimento para el espíritu. Y hay espíritus que se están muriendo de hambre. Porque si tú no ayunas, la carne se fortalece. Y todas tus tentaciones carnales vienen porque tú no ayunas. Porque cuando tú ayunas se fortalece el espíritu. Pero cuando tú no ayunas se fortalece la carne. Pastor, lo que pasa es que yo tengo muchas tentaciones. A ti no te hace falta que yo ore por ti. A ti te hace falta que tú ayunes. ¿Estoy dando a entender? Pastor, mira que yo tengo una tentación, que yo tengo unos deseos, una carnalidad. A ti te hace falta que ayunes, no que yo ore por ti. A ti te hace falta ayuno y oración. ¿Cuántos dicen amén? Y a Jesús en una ocasión fueron sus discípulos y le dijeron: Señor, mira, estamos orando por ese demonio no quiere salir. Y Jesús le dijo: no quiere salir porque ustedes no están ayunando ni están orando. Porque hay géneros que solamente salen con ayuno y con oración. ¿Cuántos dicen amén? Hay cosas que tú estás peleando que se va ahí cuando tú comiences a ayunar. Hay demonios que se levantan, que se van ahí cuando tú comiences a ayunar. ¿Cuántos dicen amén? Cadenas que se van a romper cuando tú comiences a ayunar. Lo que pasa es que de alguna manera, no sé en qué momento, la gente ha entendido que el evangelio es fácil. Que el evangelio es sencillo y es fácil, pero hay que pagar un precio. ¿Se entendió eso? Dios trabaja con gente comprometida. Dios trabaja con gente comprometida. Dios trabaja con gente entregada. Y el que se entrega ayuna. El que se entrega ayuna. ¿Qué ayunar? Y no es de que ayunar hasta las 12, dejar de desayunarse, no. Es ayunar hasta las 6. De 6 a 6. Usted se levanta y dice: hoy no se come. Pero no tan solo que no se come. Hoy no se trabaja con redes sociales. O menos tiempo en las redes sociales. Pero no solamente en las redes sociales. Hoy voy a escuchar mucha música de adoración a Dios. Hoy voy a tener mi mente conectada al Señor. Hoy voy a sacar tiempo para leer la palabra. Voy a sacar tiempo para orar. Y eso se llama ayunar. Si tú ayunaste y dejaste de comer y seguiste tu vida normal, hay batalla. Dile que está a tu lado: suelta la batalla. Porque como yo ayuno, tú te levantas, ora, presenta el ayuno, luego te pones en comunión con el Señor durante todo ese día, suelta todas las distracciones, aunque esté trabajando, suelta todas las distracciones, aunque esté trabajando a quien se ganó un boche, tú no se lo vas a dar ese día porque tú estás en ayuno. ¿Me estoy dando a entender? Si te hacen sacar de comunión, tú dices: Señor, reprende toda malicia del diablo que quiere que yo rompa mi ayuno, pero yo no lo voy a romper. Si viene y el que menos da, ese día se antoja de comprarte un desayuno, dice: Señor, reprende al diablo. Y a las 12 te van a querer a invitar a comer, tú dices: Señor, reprende. ¿Me estoy dando a entender? A las 2 o 1 de la tarde te va a dar un dolor de cabeza, tú vas a decir: Señor, reprende al diablo. Y a las 6 de la tarde tú vas a decir: tenemos la victoria. Tenemos la victoria, gloria al Señor. Tenemos la victoria, gloria a Dios.
Y yo soy de los que enseña que no ore de que para que no te dé dolor, para que no te duele la cabeza, para que no te duele la barriga. No, no ore así. Que te duele la barriga, que te duele la cabeza, porque se está pagando un precio. Amén. Si se está ayunando, se está pagando un precio. Y ese precio hay que dárselo completo. Es sin anestesia que le vamos a servir a Dios. Sin anestesia, con lo que Dios quiera. Ven con todo, diablo, que vamos con todo en contra tuya. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hay una autoridad en Dios que solamente la tiene la gente que ayuna. No todo el mundo tiene autoridad. No todo el mundo. Hay gente que oran. Yo escuchaba antes que decían, están orando y esa oración no pasa del zinc, no pasa del techo. Lo que pasa es que cuando tú ayunas y tú oras, es una combinación mortal. Los demonios que están atacando tu casa tienen que irse. Porque tú ayunas y tú oras. Y si Dios no cambia lo que te está sucediendo, es porque de alguna manera Dios te está cambiando a ti. Y yo te voy a decir una cosa, al que ore y al que ayuna, y préstame mucha atención aquí, el diablo ni por ahí está cerca. El diablo no puede estar cerca de una gente que ora y que ayuna. No puede. Pero pastor, que no puede. Si usted ora y usted ayuna, el diablo no puede estar por ahí. Pero yo estoy en batalla, yo estoy en situación y yo oro y yo ayuno. Dios te está pasando por un proceso. ¿Se entendió eso? Pastor, pero yo oro y ayuno y no se soluciona nada porque Dios te está solucionando a ti primero. Porque no es un intercambio tampoco, de que yo voy a orar y voy a ayunar para que Dios resuelva. No es así. Voy a ayunar y voy a orar porque Dios primero me tiene que resolver a mí. Primero me tiene que cambiar a mí. Primero me tiene que purificar a mí. Y luego que yo estoy purificado, no me interesa lo que pase porque más vale mi comunión con el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dile que está a tu lado. Estos mensajes no traen mucho amén. Díselo, no traen mucho amén. Pero cambian los corazones. Amén. Dale un aplauso al Señor. Entonces, ¿qué hizo Esther? Esther tenía una situación. Mardoqueo le dijo, tiene que hablar con el rey. Esther dijo, si voy, el rey me mata. Tiene que hablar con él. Ok, ¿qué voy a hacer? A utilizar las armas que me ha dado el Señor. Voy a ayunar. Y la Biblia dice que Esther ayunó antes de entrar al rey. Y cuando ayuna y entra donde el rey le dice, ¿qué tú quieres? Porque Dios puso un amor sobrenatural en el rey para con ella. Le dijo, hasta la mitad de mi reino yo te doy. Y ella dijo, no, pero tampoco para tanto, tranquilo. No tenemos que exagerar la cosa. Pero ¿qué pasa? La Biblia dice que cada vez que había algo fuerte en el pueblo de Israel entraba en ayuno. Hay una guerra, ayune. Eso era lo que el pueblo de Israel hacía. Eso fue lo que Jesús enseñó. Ayunen, oren. No que pecamos contra el Señor, ayunen, oren. ¿Por qué? Porque el ayuno es una de las armas más poderosas que tú tienes. Entonces, si tú no estás ayunando, tú estás desaprovechando muchas cosas que Dios quiere hacer contigo y no las has hecho porque tú no ayunas. Por eso esta semana estamos en ayuno. Dile que está a tu lado, aquí vamos a ayunar. Porque aquí vamos a soplar vida. ¿Cuántos dicen amén? Aquí vamos a ayunar porque somos una iglesia poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ayunar. Y somos una iglesia de ayuno y de oración, para que usted lo sepa. Aquí se ayuna, aquí se ora. Aquí se busca a Dios en toda hora. Es un coro que dice así. Entonces, sí, aquí se ayuna, aquí se ora. ¿Qué pasa? Lo otro que yo te quiero enseñar. Entonces tenemos la oración y tenemos el ayuno. Si tú oras y tú ayunas, el diablo no te puede engañar. ¿Cómo el diablo te va a engañar? ¿Cómo el diablo engaña a una gente que está conectado con la torre de control? ¿Cómo el diablo engaña a una gente que está alimentándose? Alimentando su espíritu. ¿Cómo lo engaña? No puede engañarlo. ¿Por qué? Porque eso te abre, el ayuno te abre algo que se llama discernimiento. ¿Ustedes saben lo que es el discernimiento? Discernimiento es tú saber cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios. Tú puedes discernir. Se ve bonito, pero eso no es de Dios. Y todo el mundo lo ve de Dios, pero tú lo ves que no es de Dios porque tú tienes discernimiento. Pero tienen discernimiento la gente que oran y la gente que ayunan. El que no ayuna entra en toa.
El que ayuna no entra en todo. El que ayuna es selectivo. El que ayuna selecciona a sus amigos. Porque el que ayuna le ve en la cara, le ve los demonios a la gente. Dice, no, por ahí, es que este no tiene nada que... Cuando viene con algo que parece de Dios, Dios le ministra de una vez. Eso es endemoniado que está. ¿Me estoy dando a entender cómo es? El que ayuna ve hasta los demonios moviéndose de aquí para allá y de allá para acá. Y ve cómo los demonios trabajan con la gente. Pero todo eso pasa cuando tú ayunas. Cuando tú ayunas, tú ves a dónde. Cuando tú ayunas, Dios te entra en una dimensión que Dios te dice, toma el aceite ungido y ve a tal esquina de tu casa y echa un chin de aceite ahí y ora ahí. Porque tú ayunas. Cuando tú ayunas, Dios te dice, lo que pasa es que los que vivían anteriormente aquí hicieron un pacto aquí, en ese sitio ahí. Y ahí hay un demonio que opera con legalidad. Pero ¿qué pasa? Llegaste tú. Y si llegaste tú, todo lo que no es de Dios tiene que salir para afuera. ¿Cuántos dicen amén? Cuando los hijos de Dios llegan a un lugar, todo lo que no es de Dios sale. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso sucede cuando tú ayunas. Cuando tú no ayunas, cuando tú no oras, le pasa como a los dos muchachos que estaban orando por un demonio y dijeron, te reprendemos en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y los demonios le dijeron, pero yo, Jesús sí, y Pablo sí, pero ¿y tú? Cuando tú no oras ni ayunas, ni el diablo te conoce. ¿Usted sabía eso? Que hay gente que ni el diablo lo conoce. Hay gente que ellos van a reprender un demonio y el demonio le dice, pero ¿quién eres tú? Tú no tienes legalidad, mi hijo. Tú no tienes credencial. La gente que oran y ayunan tienen credencial. Por eso muchas veces tú estás orando en tu casa para que los demonios salgan y los demonios no salen porque los demonios no escuchan tu voz. Dile que está a tu lado, candela. Porque los demonios respetan a la gente que oran y que ayunan. Porque los demonios respetan a lo que se parece a Dios. Y si tú oras y tú ayunas, tú te pareces a Dios. Porque mientras más tiempo tú pasas con Dios, más Dios se te mete hasta en los huesos. ¿Cuántos dicen amén? Y tú entras por lugares que tú no tienes que hablar, pero los demonios dicen, no, es que yo tengo que correr porque llegó alguien de Dios a la escena. Llegó alguien de Dios en este lugar. Llegó alguien de Dios. Alguien que porta gloria de Dios. Qué importante. Si nosotros descubrimos lo importante que es orar y ayunar, nos enamoramos de eso y nunca dejamos de orar ni de ayunar. Porque cuando tú oras y cuando tú ayunas, tú te vuelves peligroso. ¿Tú sabías eso? Tú te vuelves peligroso. Miren, el diablo va atacando de manera gradual. Uno de los primeros ataques del diablo es para que tú no ores. ¿Sí o no? Dígame. El diablo siempre te va a atacar para que tú no ores. ¿Sí o no? Y usted no se ha preguntado, ¿por qué es tan difícil orar? Si eso yo tirarme de rodillas y decir, Señor, candela, chispa, ¿por qué es tan difícil orar, verdad? Y cada vez que tú oras siempre hay una batalla. Tú comienzas orando por una cosa y tu mente comienza y dura 2 horas pensando en otra. Y cuando tú dices, ven acá, pues yo estaba orando. No diga que no te ha pasado. ¿Por qué hay tanta distracción? ¿Por qué el diablo no quiere que tú ores? Si tú dejas el teléfono que no está en vibrador, tú te dices, vamos a orar. Y ahí mismo, pililín, 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 comienza a decir, son unos demonios que no te saben. Que no van a dejar que... ¿Por qué ellos no quieren que tú ores? Porque ellos saben que cuando tú oras, los planes del diablo tienen que detenerse. ¿Cuántos dicen amén? Ellos saben que cuando tú oras, Dios te llena de su espíritu. Ellos lo saben. Por eso ellos te van a atacar para que no ores. Van a decir, no ores, no ores. Y siempre va a haber batalla, siempre. Ustedes saben, siempre va a haber batalla para orar. Y siempre va a haber batalla para ayunar. ¿Por qué? ¿Por qué ellos no quieren que tú ayunes? No van a querer. ¿Por qué tú dices, si tú quieres un día desayunarte bueno, di que va a ayunar? Para que tú veas que viene de una vez un hijo a ofrecerte el mejor desayuno, el que más te gusta. Ellos no saben cuál es el desayuno que más te gusta, pero el diablo se lo revela. Y le dice, llévale tal que está ayunando, y si ayuna la cadena se rompe, y yo no puedo dejar que esa cadena porque es un fuego cruzado. ¿Me estoy dando a entender cómo es? Entonces, cuando tú no ayunaste, entonces retrasaste el asunto. Porque si Dios puso en tu corazón que ayune para algo, y tú tienes que pagar el precio.
Entonces tú quieres que Dios se meta, tú quieres que Dios haga, tú quieres que Dios resuelva. Y Dios diciéndote, pero ayuna, mi hija, mi hijo, ayuna, ora, coge propósito. Di, yo voy a ayunar 15 días. Y hay gente que dicen, hasta que no se resuelva yo estoy en ayuno, estoy en huelga espiritual. Dile que está a tu lado, aprende a hacer huelga espiritual. Aprende a hacer huelga. Métetele en huelga a Dios, dile, Señor, lo resuelve o aclárame, pero así no se puede. Vamos a orar y vamos a ayunar, tú me matas, tú haces algo, revélame qué es lo que está pasando, pero no podemos vivir así, gloria a Dios. Mueve tu mano, Dios, muévete. Ustedes saben que hay momentos donde tú tienes que decir, Señor, tú tienes que hacer algo. Y en ayuno que tú tienes que ir delante de Dios. Tú tienes que decir, Señor, yo voy a ir en ayuno. Sí. Hay una complicación que no se sabe, no tiene ni pie ni cabeza. Señor, estoy en ayuno y estoy en oración hasta que tú o me reveles qué es lo que está pasando, o tú resuelvas qué es lo que está pasando. Si es tuyo, vamos a entender que es tuyo. Y si no es tuyo, que el diablo salga corriendo, porque el diablo no tiene poder sobre los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En una ocasión se tira Daniel de rodillas en ayuno y oración. La Biblia dice que Dios le mandó la bendición a Daniel a través de un ángel. La Biblia dice que cuando el ángel llega donde Daniel, el ángel le dice, desde que tú propusiste en tu corazón orar y entrar en ayuno por esto, Dios en el cielo dictó la orden. Pero el príncipe de Persia, un demonio, se levantó en contra de que eso llegara. Y el arcángel Miguel tuvo que venir y pelear con el príncipe de Persia para que el otro arcángel llegara y llevara la bendición. Pero si Daniel, en medio del pleito, dice, no, ya yo voy a dejar de orar y de ayunar porque que Dios no está resolviendo, Dios no está mandando nada. ¿Me estoy dando a entender? Porque mientras se peleaba en el cielo, Daniel estaba peleando en la tierra. Mientras los ángeles en el cielo estaban peleando, Daniel estaba peleando en la tierra. Mientras los tuyos se están peleando en el cielo, ¿qué tú estás haciendo? Dile que está a tu lado, ponte a pelear por lo tuyo. Ponte a pelear. Mientras Dios está en el cielo desatando tus bendiciones, ¿qué tú estás haciendo en la tierra? ¿Tú quieres que Dios lo haga? Ponte a pelear. ¿Y cómo que se pelea? En ayuno y oración. Y si tú ayunas y tú oras, el diablo a ti no te puede engañar. No puede. O sea, ¿cómo Dios engaña a una gente que ora y que ayuna? Es que, ¿cómo el diablo engaña a una gente que ora y que ayuna? Es que está demasiado afinado, tiene el oído afinado, está conectado con el cielo. Lo que se conecta con el cielo no se puede engañar del diablo, porque es que se le ve de lejos las artimañas del diablo. Lo que no es de Dios, el que está conectado con el cielo lo ve de lejos, dice, no, eso no es de Dios. ¿Me estoy dando a entender cómo es? Dile que está a tu lado, candela. Y para ir terminando el principio número 3 es estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque cuando tú oras, tú hablas con quién. Y cuando tú lees la Biblia, Dios habla con quién. ¿Tú quieres que Dios te hable? Lee la Biblia. Las cosas se hacen a la manera de Dios. Ahora, ¿cómo yo conozco la manera de Dios? Leyendo la Biblia. Pastor, ¿es a la manera de Dios que hay que hacerlo? Sí, pero la manera de Dios está revelado en la Biblia. En una ocasión, el pueblo de Israel fue al exilio. Y luego que se reconstruyó el templo, nuevamente se reunieron los judíos. Se levantó un profeta llamado Esdras. Y este sacerdote decía, ¿cómo lo vamos a hacer? Y se le ocurrió lo mismo que se te debe de ocurrir a ti, se me debe ocurrir a mí en un momento cuando no sabemos cómo hacerlo. Y él dijo, ok, porque ya pasaron muchos años y se perdieron la costumbre. Pero no es como te enseñaron a hacerlo. No es como se dice que se hacía. Y el profeta dijo lo siguiente, no, tranquilo, traigan los libros. En los libros está como que se hace, traigan la Biblia. En la Biblia revela qué es lo que tenemos que hacer. Y en la Biblia revela todo lo que tú tienes que hacer. Pero ¿cómo tú sabes lo que tienes que hacer si no lees la Biblia? Dile que está a tu lado, candela. ¿Por qué? Porque el que lee la palabra se hace sabio. El que lee la palabra, Dios te da seguridad.
La palabra te hace conocer a Dios. Y el que conoce a Dios se vuelve imparable. Y el enemigo no quiere que tú leas la palabra, porque cuando tú lees la palabra, tú conoces a Dios. Y cuando tú conoces a Dios, a ti nadie te puede engañar. Ustedes no han escuchado que la manera más fácil de engañar, la persona más fácil de engañar es el ignorante. ¿Han escuchado eso, verdad? Las personas ignorantes son las personas que no estudian, las personas que no se documentan. Si tú lees la Biblia, a ti nadie te puede engañar. Y una de las maneras más fáciles del diablo engañar al cristiano es con la misma Biblia. Porque el diablo se viste de ángel de luz. Y hay gente que son cristianos pero están llenos del diablo. Son instrumentos diabólicos que Dios metió dentro de la iglesia para traer falsas doctrinas, para traer falsas enseñanzas, para enseñarte cosas a ti que te mantengan atado y no que te hagan libre, para enseñarte cosas para que tú seas infeliz, para que tú estés siempre en depresión, para que tú estés siempre en tristeza. Hay cosas que se enseñan que son ataduras del diablo para que Dios nunca desarrolle lo que quiera hacer contigo. Y te lo enseñan desde un altar muchas veces. Por eso, aunque te enseñen del altar, tú tienes una Biblia. Dile que está a tu lado: yo tengo una Biblia, díselo, díselo. Y aunque me lo enseñen, yo voy a estudiarlo para yo entenderlo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando tú estudias, nadie te puede engañar. Nadie, nadie. Por eso, cuando el diablo le decía a Jesús, la Biblia dice, Jesús le decía así, pero también la Biblia dice. El diablo sabe más Biblia que tú. Y siempre va a haber un verso bíblico para hacerte entender algo que no es lo que Dios te está diciendo a ti. ¿Ustedes sabían eso? Siempre va a haber, porque todo el mundo basa todo en verso bíblico. ¿Ustedes sabían? Y a veces yo digo, Dios mío, ¿cómo pueden mutilar la palabra de Dios así? O sea, ¿cómo pueden intencionar lo que la Biblia no dice? Pero cuando tú lo analizas, tú dices, pero que la Biblia no dice eso, pero te lo enseñan y tú lo crees. ¿Por qué tú lo crees? Porque tú no lo estudias. Por eso nosotros aquí tenemos una biblioteca. ¿Ustedes saben para qué es eso? Para que estudie. Para que estudie. ¿Por qué? Porque yo quiero que cuando se predique aquí, usted sepa lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Porque hay gente que yo voy a invitar a predicar, que te van a decir cosas que no son bíblicas y tú tienes que decir eso. Y él va a decir, ¿cuántos dicen amén? Y tú te vas a quedar callado. Pues no, yo no voy a decir amén a eso, no. Eso, la Biblia no dice eso. ¿Me entiendes? ¿Entiendes cómo es? Y cuando él diga, pero aquí no adoran, no, aquí adoramos lo que es bíblico. ¿Cuántos dicen amén? Aquí adoramos lo que la Biblia dice. Aquí vamos a mover a Dios, pero con lo que la Biblia dice. Pero si la Biblia no lo dice, y si tú no lo sabes, ¿cómo tú sabes lo que la Biblia dice y no dice si tú no sabes? Si tú no lees, si tú no estudias. Amén. Entonces, el diablo te engaña. Y yo te voy a decir algo más profundo todavía. Hay gente que oran. Hay gente que ayunan mucho y oran mucho, pero no conocen Biblia y el diablo lo engaña. ¿Se entendió eso? Por eso no es yo hacer una sola cosa, no, yo tengo que hacer las 4. Porque hay gente que oran mucho, ayunan mucho y están descarriados. ¿Por qué se descarriaron si ayunaban y oraban? Porque no conocían a Dios. Y malentendieron un proceso en el que Dios lo metió. Dile que está a tu lado. Alaba. Santo eres Dios. ¿Por qué? Porque mira, yo te voy a decir una cosa. Si yo digo, en el culto que viene vamos a profetizar, y tú el que quiere profecía, venga el jueves. Esto se llena de gente. ¿Sí o no? Se llena de gente. Y si yo publico en las redes sociales, todo el que quiera profecía, que venga a Soplo de Vida Abonado, se llena de gente. Fila hay que hacer. Y le preguntamos a la gente ahí, ¿usted viene aquí a buscar liberación? ¿Usted viene a recibir una palabra de bendición? ¿A qué usted viene? No, liberación, los de liberación están de ese lado. Y usted que viene, no, que yo quiero que me profeticen porque mi matrimonio está en batalla. Ah, los de matrimonio de batalla están para allá. ¿Y usted para qué que viene? No, que yo tengo una cadena de carnalidad. No, lo de cadena de carnalidad lo pusimos de este lado. Y comenzamos a hacer eso, se llena la iglesia. Dile que está a tu lado, reprende al diablo. Díselo de nuevo, reprende al diablo. La profecía más segura está en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia es la profecía. Yo no necesito que nadie me profetice. Yo tengo la Biblia que me dice cosas buenas es lo que tengo para ti, no cosas
cosas malas. Yo tengo la Biblia que me dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y profundas que tú no conoces. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo la Biblia que me dice: Jehová es tu pastor, nada te faltará. Aunque ande por sendero de sombra de muerte, no temeré, porque Jehová estará conmigo. Yo tengo la Biblia que me habla y me dice todo lo que yo puedo necesitar. Los profetas vienen para confirmar lo que ya Dios te dijo. Y las cadenas se rompen a través del ayuno y la oración. Por más que tú vengas donde mí para yo orar por ti, si tú no te sometes, Dios no va a romper la cadena. La cadena no la rompe ningún profeta, la cadena la rompe Dios. Con un compromiso de vida en santidad. ¿Cuántos dicen amén? No es así. Si nosotros lo hacemos así, se llena la iglesia de tepe a tepe. Pero ¿cómo? Con cosas que parecen bíblicas, con cosas que parecen de Dios, pero no son de Dios. Cosas que la Biblia aparentemente dice, pero cuando tú lo lees con unos ojos espirituales, la Biblia no lo dice. Cosas que la Biblia dice cuando tú no conoces a Dios, pero cuando tú conoces a Dios, tú dices: pero la Biblia no dice eso. ¿Me estoy dando a entender? Dile que está a tu lado: hay que leer la Biblia. La Biblia contiene, préstame atención aquí, la Biblia contiene 3.573 promesas. 3.573 promesas para ti. En la Biblia hay una Biblia que se llama la Biblia de la promesa. 3.073 promesas. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? Tú lo divides entre 365 y te da 9.7. Eso quiere decir que yo tengo 9 promesas diarias para mí. Todos los días yo tengo 9 promesas que yo tengo que pelear para que Dios las cumpla en mi vida. ¿Me estoy dando a entender? Todos los días Dios tiene promesas para ti en la palabra. Todos los días hay promesas nuevas para ti. En una ocasión Dios te dice: yo te voy a bendecir. En otra ocasión Dios te dice: yo te voy a cuidar. En otra ocasión Dios te dice: yo te voy a prosperar. En otra ocasión Dios te dice: yo te voy a levantar. En otra ocasión Dios te dice: voy a cuidar de tu familia. En otra ocasión Dios te dice: voy a cuidar de tus hijos. En otra ocasión Dios te dice: yo te voy a usar. En otra ocasión Dios te dice: pon tu mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán. En otra ocasión Dios te dice: aunque la víbora te pique, sacúdela en el fuego. ¿Cuántos dicen amén? Hay promesas para ti. Dile que está a tu lado: hay promesas de Dios para mi vida. Hay promesas de Dios para mi vida. Por eso el diablo va a atacarte para que tú no leas la palabra. Porque cuando tú no lees la palabra, tú le creas a cualquier loco que arranque por ahí. Cuando tú no lees la palabra, tú crees cualquier testimonio. Cuando tú no lees la palabra, tú crees cualquier cosa que cualquiera te diga. Cuando tú no lees la Biblia, tú le andas atrás a quien sea. Tú no sabes. Tú no tienes conocimiento. Pero mientras más conocimiento tú tienes, más selectivo tú eres. Y yo te voy a decir una cosa, aunque suene un poquito feo. Cuando tú no lees la Biblia, tú vives comiendo en cualquier fritura, con aceite recalentado, con comida ya que se está dañando. En cualquier fritura tú te puedas comer. Pero cuando tú lees Biblia, tú sabes que hay que ser selectivo. Y yo no estoy hablando de comida, yo estoy hablando de algo mucho más profundo. Yo te estoy diciendo que la palabra hay que cocinarla. Y cuando tú no lees Biblia, tú te pones a escuchar a cualquier predicador. Pero cuando tú sabes que Jesús dijo: escudriñar las escrituras, porque en ella parece que está la vida eterna, tú sabes que tú no puedes recibir de todo el mundo. Tú sabes que no todo el mundo a ti te puede enseñar. Tú tienes que ser selectivo con la gente que tú escuchas, con la gente que te alimenta. Tú tienes que ser selectivo con la gente que tú le prestas tu oído. ¿Cuántos dicen amén? Tú tienes que ser selectivo con la gente que tú pones en YouTube a escuchar. Tú no puedes estar escuchando a todos los predicadores. Tú no puedes estar escuchando a todo el mundo. Sé selectivo. No todo el mundo está bendiciendo. No todo lo que se habla es de Dios. No todo el que dice, la Biblia lo dice. No, la Biblia no dice eso. No todo el que dice, me pasó tal cosa, le pasó. No todo
todo lo que se dice es así. Tiene que ser selectivo para que tu alma... Mira, yo te voy a decir una cosa. Hay videos que tú lo pones y cuando termine ese video tú estás más en batalla que cuando lo empezaste. Hay predicaciones que tú pones que cuando esta predicación se termina tú no sabes si fue Dios o el diablo que te habló. Tú dices, ¿qué fue lo que pasó aquí? Porque yo no entiendo, pues yo estaba bien y se me metió como una tentación, una debilidad. El diablo ministrándote, porque así como el diablo ministra maldiciones a través de la pantalla, también Dios ministra bendiciones. Y así como Dios sana a través de la pantalla, también el diablo influencia a través de la pantalla. Dile que está a tu lado, hay que ser selectivo. Hay que ser selectivo. Y no es de que no, yo voy a escuchar lo que a mí me gusta. No, no es lo que a mí me gusta. Hay gente que le gusta el chicharrón y no pueden comerlo. Y lamentablemente, paso al otro punto ya como que... Miren, yo le voy a decir una cosa, lamentablemente. Lo que más sabor tiene es lo que más daño hace. Lo que más allante y movimiento hace, muchas veces lo que menos sustancia tiene. Lo que es de Dios se vende solo. ¿Se entendió eso? No hay que echarle sazón, no hay que echarle sopita. Tú sabes que tú estás asignado para un grupo de personas que tú vas a bendecir. Dile que está a tu lado, alaba. Hay que limpiar YouTube, amén. Tu asunto de YouTube, tu canal, tú tienes que limpiar los suscriptores y todas las cosas. O sea, no de todo el mundo se recibe. No a todo el mundo se le dedica tiempo. ¿Tú quieres que Dios te bendiga? Aliméntate bien. Yo te voy a decir una cosa. Hay estudios de la palabra que tú has escuchado que te mandan más para el mundo que para la iglesia. En estos días yo escuché algo que yo dije, mire, a mi esposa le dije, esto está fuerte. Esto está fuerte. Un predicador. Oiga lo que dijo este predicador. Él decía, los que están en la iglesia y están medio fríos, mejor que estén en el mundo. Porque el que está en el mundo, como sabe que está en el mundo, se salva más fácil que el que está en la iglesia y tiene un pie adentro, un pie afuera. Yo dije, no, yo apagué el celular. Yo dije, no, esto está... A mí me dio depresión. Dije yo, ¿pero en dónde la Biblia dice eso, Jehová de los ejércitos? Si lo que la Biblia dice, ¿sabes lo que la Biblia dice en cuanto a eso? La Biblia dice, retén bien lo que tienes. La Biblia dice que Pablo dijo, Señor, yo tengo un aguijón. ¿Tú sabes lo que es eso? Señor, a veces mi pie se quiere ir para afuera. ¿Sabes lo que dice? Pero Jesús le dijo, bástate en mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Aunque tú quieras estar en el mundo, aunque tú tengas un pie adentro y un pie afuera, siempre será mejor estar en la casa del Señor. Porque un día Dios te va a arreglar. Un día Dios te va a levantar. Dile que está a tu lado. Un día Dios lo va a hacer. Pero estoy en la casa del Señor. ¿Qué dijo David? Mejor me es estar en su casa un día que 1000 días fuera de ella. Dile que está a tu lado. Mejor eres estar aquí. Pero ¿cómo yo sé eso cuando yo no estudio la palabra? Cuando yo recibo de cualquiera. No recibo. Ponte selectivo. Yo tengo amigos que me dicen, tú te la das en cosas porque tú dices que no escuchas a todo el mundo. Que cuando me dicen, el pastor fulano es buen predicador o no, yo casi siempre digo, es bueno. Porque en realidad, aunque sea muy malo, tampoco uno puede vivir por el mundo diciéndole a todo el mundo que fulano es malo y fulano es bueno. Yo digo, es bueno. Para mí todo el mundo es bueno. Hay gente que son muy buenos, pero casi nunca la gente me lo menciona. ¿Por qué? Porque el que es muy bueno a veces no es tan comercial. ¿Me estoy dando a entender cómo es? El que es muy bueno tiene poca sopita, tiene poco sazón. Y a la gente le gusta mucho que se le eleve su ego. A la gente le gustan los predicadores que cuando yo digo algo aquí tú digas, ¿verdad? Es así, sí, porque tú también lo crees. No, pero no es así la cosa. La predicación de la palabra de Dios es que cuando tú lo escuchas te rompe el alma. La Biblia dice, la palabra de Dios es como espada de 2 filos, que
penetra hasta el tuétano de los huesos, profundiza el espíritu y el alma. La palabra de Dios no va para que tú te sientas bien. La palabra de Dios se direcciona para que cuando tú la escuches tú digas: yo tengo que cambiar. La palabra de Dios entra a tu alma y la hace libre, gloria a Dios. Por eso David dijo: Señor, saca mi alma de la cárcel. Porque hay almas que están encarceladas, pero solamente salen cuando se chocan con alguien que verdaderamente predica la palabra de Dios. La palabra de Dios entra a tu espíritu y lo revive. La palabra de Dios entra a tu mente y la transforma. Por eso hay gente que te dicen: te lavan el cerebro. Sí, me lo lavaron porque lo tenía demasiado sucio. Todo eso lo hace la palabra de Dios. La palabra de Dios entra a ti y tú dices: yo no puedo. Cuando tú te encuentras con alguien que predica la Biblia, tú dices: yo no puedo seguir viviendo igual. Yo tengo que cambiar de vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios penetra hasta lo profundo de tu corazón. Y lo que nadie sabe, hay gente que aquí han dicho: no, porque el pastor parece como que tiene sus informantes. Dile que está a tu lado: reprende el diablo. ¿Cómo así? En una ocasión dijeron: no, porque el pastor parece que tiene oído hasta en la pared. Yo solo predico la palabra de Dios. Y cuando tú predicas la palabra de Dios, ¿tú sabes lo que pasa? Que Dios conoce hasta tu más íntimo secreto. Y cuando se predica la palabra de Dios se mete allá, remueve todo. Y lo bonito de esto, ¿tú sabes qué? Que la Biblia dice que la palabra de Dios no retorna para atrás vacía, sino que hace exactamente para lo que fue enviada. Hay una palabra de Dios enviada para ti, y que cuando tú te chocas con esa palabra, tú sabes que esa palabra te pertenece a ti. Tú sabes que esa palabra tiene tu nombre y tiene tu apellido, gloria a Dios. Tú sabes que esa palabra fue personalizada para ti. ¿Cuántos dicen amén? Tú sabes que esa palabra se gestó en el cielo porque lleva tu nombre. Dile que está a tu lado: hay una palabra que lleva mi nombre, gloria a Dios. Hay una palabra que lleva mi apellido, que sabe la dirección de mi casa. Hay una palabra para mí porque es la que yo necesito para cambiar de vida, gloria al Señor. ¿Cómo el diablo te va a engañar? Y vamos a terminar con lo siguiente. Yo debería de dejar este mensaje para el jueves. Vamos a terminar con lo siguiente. Miren, si tú oras y tú ayunas y tú lees la palabra y te alimenta bien de gente que realmente son de Dios, que realmente son limpios de corazón, que están predicando la palabra con integridad, te alimenta bien. Te voy a decir, yo escucho a mi pastora. La pastora es buena, muy buena. La pastora enseña la Biblia. Y yo te voy a decir una cosa: cuando tú escuchas un mensaje de la pastora, lo que se hace viral posiblemente hasta es lo menos importante de todo lo que ella predicó. ¿Se han detenido a escuchar un mensaje de ella entero? Que tú dices: déjame escuchar a la pastora, a ver. Lo que se hace viral es casi siempre es lo menos importante de todo lo que ella predicó. Pero Dios le ha dado una gracia de ser comercial. Pero cuando tú te sientes a escucharla, tú dices: Dios mío, cuánta sustancia, cuánto la Biblia dice tiene ese mensaje, cuánto en el hebreo, cuánto, si ustedes se fijan en el texto, se han dado cuenta que ella dice: si ustedes se fijan cuando leemos la Biblia, tenemos que saber alimentarnos, tenemos que saber seleccionar los cocineros de la palabra que tú te vas a comer. El que ora, el que ayuna y lee la palabra, y a eso tú le agregas congregarse, el diablo no te puede engañar. Si el diablo te engaña en algo de eso, tú estás fallando. No puede. ¿Por qué? Porque uno de los ataques, con esto voy a terminar ya, es que tú no te congregues. Porque el que no se congrega se enfría. Porque el diablo quiere apartarte para hacerte una presa fácil. Porque él anda como león rugiente. Y cuando él te aparta, es fácil que te devore. Pero ¿qué dice la Biblia? Qué bueno y qué agradable es. Qué bueno y qué agradable es estar los hermanos juntos
y en armonía. ¿Qué dice la Biblia en el libro de los Hebreos? No dejaos de congregarnos. Y dice el apóstol que habla ahí, como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque mientras los tizones están juntos, la candela prende más. ¿Qué dice la Biblia? Uno echa fuera 1000, pero dos echa fuera 10,000. La matemática ahí está mal. Porque si uno echa fuera 1000, dos deben de echar fuera 2000. Pero no, uno echa fuera 1000. Pero en Dios, cuando tú te juntas con uno que tiene el mismo espíritu que tú, que porta la misma gloria que tú, que sopla vida igual que tú, tú solo, tú echas fuera 1000. Pero cuando yo me uno contigo y te digo, vamos a orar por esto, vamos a ayunar por eso, echamos fuera 10,000. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice Jesús? Jesús dijo, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Hay gente que me dice, no, yo no tengo que ir a la iglesia. No, eso no es bíblico. La Biblia dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre. Dios no está cuando tú estás solo. Claro que sí. Pero tú solo, tú no estás reunido en su nombre. ¿Se está entendiendo cómo es que la Biblia habla? Cuando tú oras solo en tu casa, ¿Dios está? Claro que sí que Dios está. Pero cuando tú te unes conmigo y yo te digo, vamos a orar por eso. Si tú solo con tus oraciones echabas a correr 1000 demonios, ahora vamos a echar a correr 10,000. Si esos son 2, imagínate aquí cuánto vemos. Si soplo de vida se une, Bonable tiene que quedar chiquito, gloria a Dios. Tienen que correr todos. Por eso es que vamos a huir, por eso es que vamos a ayudar, por eso es que estamos unidos en el Espíritu para hacer correr todo lo que le hace la guerra a esta provincia, todo lo que le hace la guerra a tu casa, todo lo que te hace la guerra tiene que correr. Dile que está a tu lado, es que estamos juntos en esto. Por eso el diablo te va a atacar y te va a decir, ¿por qué tú tienes que estar en la iglesia todos los días? Los martes, los jueves y los domingos. No es todos los días, son 3 días. ¿Tú te has fijado? Pero cuando tú eres líder, entonces tienes que estar más días. Y mientras más líder eres y más compromiso tienes que... Y va a un momento donde tú dices, pero yo nada más vivo para Dios, gloria a Dios. ¿Me estás dando a entender? ¿Por qué? Porque siempre el diablo te va a poner en tu mente, pero ¿por qué tú tienes que estar tantos días en la iglesia? ¿Y por qué tantos días? ¿Y por qué tú tienes que ir el martes? ¿Y por qué tú? Pero yo te voy a decir una cosa. Cada día tiene una gloria diferente. La gloria de hoy no fue la gloria del domingo pasado. Los que no vinieron hoy porque entendían que vinieran el jueves, no es lo mismo. Dile que está a tu lado, que no es lo mismo. Es que yo tengo que estar en la casa de Dios todos los días, porque todos los días yo tengo algo que buscar en su casa. Todos los días hay una gloria diferente. Todos los días hay un milagro para mí. Todos los días hay una bendición diferente para mi vida. Necesito ser avivado. Necesito ser sacudido. Necesito recibir de Dios. Cuando tú te congregas, el Señor revive tu espíritu. Tú vienes desgastado, ¿sí o no? Tú dices ya, tú vienes como en reserva. Tú dices, pero si yo no voy hoy me descarrio. Pero cuando tú llegas, tú sales lleno. Tú dices, Dios mío, ¿cómo hubiese pasado si yo no me hubiese congregado hoy? Por eso el diablo te ataca tanto para que no te congregues. Dile todos los días que yo voy a estar en su casa. No el jueves, y que si yo vengo el jueves yo voy a faltar. No, yo voy a venir el jueves, voy a venir el domingo, voy a venir el martes. Y cuando el pastor meta el miércoles, voy a venir el miércoles, voy a venir el lunes. Y cada vez que se arme una candela voy a estar en la iglesia. Y vamos a hacer retiro, vamos a hacer matutino, vamos a orar, y vamos a hacer culto por WhatsApp. Y vamos también a estar conectados. Vamos a estar en la casa del Señor. Mejor es estar en su casa, estar fuera de su casa. Usted no sabe la bendición usted no sabe la bendición que tú tienes. Yo te estoy hablando de lo que tú recibes desde aquí, pero hay gente que le bendice saludarte. Dile que está a tu lado, bendíceme. Hay gente que te saludan y tú recibes de Dios. Hay gente, tú necesitas un abrazo y te lo va a dar alguien aquí. Hay una palabra de aliento que alguien aquí la tiene para tu vida. El diablo no quiere que tú te congregues. ¿Y cómo él va a querer que los hermanos en Cristo se congreguen? Pero ¿por qué él no le hace la guerra para que se llenen la discoteca? ¿Por qué? Pero hace guerra para que tú vengas para la iglesia. ¿Y por qué tu mamá no te dice, pero tú estás todos los días en la discoteca, pero te dice, pero tú vas a vivir todos los días en la iglesia?
Ahí me lo decían. ¿Y tú vas a estar todos los días en la iglesia? Ajá. Yo le decía, mami, ajá, dígame, ¿para dónde voy? ¿Sabes? Pues yo no bebo, yo no hago nada, y lo mío es la iglesia. ¿Y para dónde estoy? Yo voy todos los días a la escuela y nadie dice nada. ¿Verdad que sí? Yo voy todos los días a la escuela, yo voy todos los días al trabajo y nadie dice nada. Y porque yo estoy todos los días en la iglesia, entonces hay batallas. Reprende toda malicia del diablo. En donde está el Señor, ahí es que me conviene estar. Ahí es donde tengo que estar. Cuando tú te congregas, el Señor te bautiza en el Espíritu. El Señor derrama la gloria sobre ti. Yo le decía a mi esposo ahorita, ¿cómo yo ignoro una gente que yo lo veo el domingo? La misma gente lo veo el martes, la misma gente lo veo el jueves, la misma gente la veo el domingo de nuevo, la misma gente lo veo el martes. Un mes entero estando en todo, yo tengo que acercarme y decir, ven acá, ¿cómo tú te llamas? ¿Quién tú eres? Una gente que venga aquí a todo. ¿Cómo ignorarlo? Pero no tan solo cómo lo ignoro yo, cómo lo ignora Dios. Porque tú estás diciendo con eso, para mí Dios es importante. Porque importante es a lo que tú le dedicas tu tiempo y tu dinero. Si tú dedicas tiempo y dinero a algo, ese es algo importante para ti. Si Dios es importante para ti, tú no tienes miedo con qué dedicarle tiempo, ni tienes batalla con qué dedicarle dinero, porque Dios es importante para ti. ¿Me entiendes entender? En la casa del Señor me conviene estar. En una ocasión Jesús, como a los 12 años, se pierde. Y María y José lo están buscando. ¿Y dónde está Jesús? ¿Y dónde que está Jesús? La Biblia dice que duraron 3 días buscando al muchacho. A mí se me pierde Caleb por un día y yo me vuelvo loco. Y yo, tú sabes, 3 días buscando a Jesús. Y se le ocurrió decir, pero vamos para el templo. A ver, ¿usted sabe dónde estaba Jesús? En el templo, hablando de Dios. Y lo bonito es que cuando María llega, le dice, mi hijo, de por Dios, nosotros te estamos buscando. Jesús le da una respuesta muy contundente y le dice, pero mami, en la casa del Señor, en los negocios de mi Padre, es que a mí me conviene estar. Porque yo me imagino a Jesús, mami, pero ¿por qué tú no? Pues tú sabes que si yo me desaparezco en el templo que yo estoy, ¿a dónde más yo voy a estar? En la casa del Señor te conviene estar. Reprende todo lo que ataca que tú te congregues, repréndelo. Santo eres Dios. Entonces, si tú oras, si tú ayunas, si tú lees la Biblia y tú te congregas, esa gente no se descarría. Esa gente no se enfría. Tú no te puedes enfriar. Esa gente nunca dejan el primer amor, porque van de gloria en gloria. A esa gente es que entonces el apóstol Pablo dice que a los que aman a Dios. Yo sé que todo el mundo dice, no, porque todo obra para bien. No, no todo obra para bien. Perdóname, que quizás te mate la ilusión, pero no todo obra para bien para todo el mundo. No es lo que la Biblia dice. La Biblia dice, porque a los que aman a Dios, ¿a quiénes es? Todo obrará para bien. A los que aman a Dios. A los que no aman a Dios, no todo lo obrará para bien. Es porque a los que aman a Dios. Y yo amo a Dios cuando yo oro, cuando yo ayuno, cuando yo leo la Biblia y cuando yo me congrego. Y si tú haces eso, no hay diablo que se levante en tu contra. No hay demonio que te haga frente. Eres imparable. Amén. Dale un aplauso al Señor.